Aquel anciano apenas podía mantenerse en pie cuando golpeó la puerta bajo la lluvia. Nadie sabía que detrás de su chaqueta empapada y de su respiración entrecortada, escondía un secreto capaz de romperle el alma a cualquiera. Pero lo más increíble ocurrió cuando la puerta se abrió, y una mujer mayor, sin preguntar quién era ni qué quería, le ofreció algo que cambiaría para siempre el destino de los tres. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En los últimos meses, don Rafael Montes había aprendido a caminar por Triana como quien recorre un territorio prestado. Cada paso por esas calles estrechas de Sevilla, flanqueadas por fachadas encaladas y macetas con geranios, le recordaba que él no era como los demás vecinos. Venía de un mundo frío lleno de oficinas, contratos y silencios tensos. Un mundo donde el poder se confundía con la distancia y donde la gente lo observaba calculando qué podía obtener de él. Por eso, cuando decidió instalarse discretamente en ese barrio antiguo, buscaba algo que nunca había sabido nombrar, quizá anonimato, quizá un rincón donde nadie le exigiera nada. Aquella tarde la luz estaba filtrada por nubes grises que anunciaban un cambio de tiempo. Rafael caminó despacio, notando cómo el aire húmedo llevaba consigo el olor a azahar de los patios. Sus pasos resonaban sobre el empedrado, mientras escuchaba el murmullo lejano de conversaciones en las terrazas, donde los mayores comentaban las noticias o saludaban con una palmada amable a quien pasaba. Él respondía con un leve movimiento de cabeza sin detenerse. Hablar era un gesto que hacía mucho había dejado de permitirse, como si cada palabra fuera un lujo que ya no le pertenecía. Llegó a una cafetería pequeña, en una esquina con un toldo verde y mesas de mármol blanco. Era un lugar modesto, frecuentado por gente del barrio. Precisamente por eso le resultaba tranquilo, nadie lo reconocía. Nadie pronunciaba el señor Montes. Nadie recordaba sus antiguos titulares en los periódicos. Entró y pidió un café solo. La camarera, una mujer de mediana edad con delantal azul, le preguntó si quería azúcar o un vaso de agua. Él murmuró un no, gracias, sin levantar la mirada. No había dureza en su tono, solo una costumbre rígida de mantener distancia. Mientras removía el café, vio por la ventana a un abuelo inclinarse para ayudar a su nieta a atarse los cordones. La niña rió, se aferró a su cuello y él la levantó con esfuerzo, dándole un abrazo lento. Rafael apartó la mirada de inmediato. Aquella imagen le tocó un punto que mantenía enterrado el rostro de su propio hijo cuando era pequeño, antes de que la ambición y los reproches lo volvieran un padre ausente. Ese pasado seguía ahí silencioso como un nudo que prefería no deshacer. Terminó el café a sorbos breves. Dejó unas monedas exactas en la mesa y salió de nuevo al aire húmedo. Caminó unas calles más bordeando la ribera del Guadalquivir, donde el viento levantaba pequeñas ondas sobre el agua oscura. De pronto sintió una ligera inestabilidad, como si el suelo perdiera consistencia por un instante. Intentó continuar, pero una segunda sensación lo obligó a apoyarse en la pared encalada de una casa. Inspiró hondo mirando el suelo como si necesitara asegurarse de que seguía firme. Se dijo que sería el cansancio, que aquel clima húmedo no ayudaba, que un hombre de su edad debía aceptar ciertos límites. Pero había en esa sensación algo más que un simple malestar, una incomodidad que no nacía del cuerpo sino de la intuición, de que su vida estaba rozando un punto de giro silencioso, pero cercano. Miró alrededor buscando un banco donde sentarse, pero la calle estaba vacía. Dio un paso inseguro, luego otro, notando cómo apretaba el bastón entre los dedos para mantener el equilibrio. Quizá debería haberme quedado en la ciudad donde nadie me conociera. Pensó, sintiendo una presión tenue en el pecho que le recordó que ya no podía sostenerlo todo como antes. Y entonces, justo cuando intentaba incorporarse, una voz femenina suave pero firme rompió el silencio de la tarde. «¿Está usted bien, señor?» La lluvia comenzó como un murmullo suave golpeando los balcones y las macetas de geranios que decoraban las casas del barrio. Don Rafael, aún arrastrando la sensación de inestabilidad del día anterior,
Avanzaba con pasos cortos buscando un lugar donde resguardarse. Fue entonces cuando vio una puerta entreabierta, y junto a ella a una mujer mayor, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y sincera preocupación. La casa tenía un pequeño zócalo azul, y una cortina de encaje que se movía con la corriente del aire, como si invitara a entrar. La mujer dio un paso adelante sosteniendo un pañuelo blanco en la mano. Tenía el rostro surcado por arrugas suaves, de esas que cuentan una vida entera sin necesidad de palabras. «Entre señor se va a empapar», dijo con una calidez que desconcertó a Rafael. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido ayuda sin pedirle nada a cambio. Dudó, pero la lluvia empezaba a caer con más fuerza y finalmente asintió. Dentro olía a sopa caliente a madera envejecida y a un rastro dulce que no supo identificar, quizá bizcocho recién hecho. La casa de doña Isabel Rojas era modesta, pero muy cuidada, con muebles antiguos, tapetes bordados y fotografías familiares alineadas en un aparador. Rafael se quedó de pie rígido sin saber si debía sentarse o esperar. Isabel notó su incomodidad. «Siéntese, por favor. Le prepararé un café con leche». «En un día así reconforta el alma», dijo mientras entraba en la cocina. Él obedeció, apoyó el bastón a un lado y dejó que su mirada resbalara por las fotos sin detenerse demasiado. Aquella casa lo descolocaba, no estaba acostumbrado a que lo recibieran en un hogar cálido. Isabel regresó con una taza grande, un poco desportillada en el borde, pero limpia y humeante. La dejó frente a él con cuidado. «Aquí no hace falta prisa», añadió. Rafael tomó la taza y sintió cómo el calor le aflojaba los dedos. Probó un sorbo y con sorpresa reconoció un sabor que casi había olvidado: el café que preparaba su esposa muchos años atrás. Ese recuerdo apareció despacio, sin dramatismos, pero lo dejó inmóvil un instante. «¿Vive usted solo?», preguntó Isabel, más por buena educación que por curiosidad. Rafael dudó. Nunca le gustaba hablar de su vida personal, pero negar lo evidente sería inútil. «Sí. Desde hace mucho tiempo», respondió observando la superficie del café, como si pudiera esconderse en ella. Isabel asintió con suavidad. «La casa vacía cuesta. A mí me llevó años acostumbrarme después de que Antonio faltara», dijo con una sonrisa apagada por la nostalgia. Rafael desvió la vista. No era la historia en sí lo que le incomodaba, sino la naturalidad con que ella hablaba de su dolor. La conversación quedó suspendida unos momentos. Para no parecer descortés, Rafael preguntó: «¿Siempre ha vivido en Triana?» Isabel sonrió. «Toda la vida. Aquí crecieron mis hijos, y aquí correté ahora a mi nieta. Ya la conocerá, es un torbellino. Se llama Lucía». El nombre salió de sus labios con una dulzura serena, de esas que solo las abuelas conservan. Rafael intentó sonreír. El tema de la familia era un terreno donde llevaba años sin saber pisar. Isabel continuó contándole detalles del barrio, las vecinas que se reúnen los domingos para hacer pestiños, el panadero que deja barras extra durante la Semana Santa, la música que se escucha en verano, desde los balcones. Cada descripción dibujaba una vida sencilla, llena de gestos cotidianos, muy distinta a la que él había vivido, entre despachos y decisiones frías que terminaron alejándolo de lo que más le importaba. Rafael escuchaba en silencio sin interrumpir. Y en ese silencio sintió como algo dentro de él empezaba a aflojarse, como si la voz de la mujer abriera una grieta por donde entraba un poco de luz. Isabel lo miró con ternura contenida. «Debe cuidarse, señor. A su edad los mareos nunca son solo mareos», dijo sin reproche, solo con afecto genuino. Él estuvo a punto de agradecerle algo que casi había olvidado hacer cuando un golpecito en la puerta interrumpió el momento. Ambos giraron la cabeza. La lluvia había cesado, y a través del vidrio esmerilado se veía una silueta pequeña moviéndose de un lado a otro, con impaciencia contagiosa. Entonces una voz infantil, llena de vida y entusiasmo, resonó en el recibidor. «¡Abuela! ¡Ya llegué!». La puerta se abrió de golpe, y una niña de unos 9 años entró corriendo con el pelo oscuro aún húmedo por la llovizna y la mochila colgando torcidamente de un hombro.
Al ver a don Rafael sentado en la mesa, se quedó quieta como si hubiera encontrado algo inesperado. Sus ojos grandes y curiosos lo recorrieron de arriba a abajo sin timidez, con esa intuición instintiva que a veces tienen los niños. Isabel sonrió con dulzura. «Lucía, cariño, este señor es don Rafael. Ha venido a refugiarse un momentito de la lluvia». La niña frunció el ceño no con desconfianza, sino con interés genuino. «Usted se parece a alguien», dijo de pronto como quien comparte un descubrimiento. Rafael levantó la mirada sorprendido por la franqueza de la niña. No estaba acostumbrado a que lo miraran así sin filtros, sin expectativas. Lucía se acercó un poco más, dejó la mochila en el suelo y apoyó los codos en la mesa observándolo como si cada rasgo suyo contara algo. Isabel se disculpó con una sonrisa suave. «Perdón, es muy observadora. A veces dice cosas sin pensarlo». Pero Lucía no parecía avergonzada, más bien curiosa. Para suavizar el momento, Rafael preguntó: «¿Vienes de la escuela?» «Sí», respondió ella con entusiasmo. «Hoy nos dieron un dibujo para colorear, pero me salió fatal». Rió bajito, una risa limpia que calentó un poco el aire del comedor. Luego se giró hacia su abuela. «¿Puedo enseñarle mis cosas a don Rafael, Isabel?» Iba a intervenir, pero Rafael levantó una mano con un gesto amable. «Está bien, si tú quieres». Lucía abrió su mochila y empezó a sacar sus pequeños tesoros, un cuaderno decorado con pegatinas, un estuche azul y envuelto con cuidado en un pañuelito, un colgante viejo de plata. «Este era de mi mamá», dijo sujetándolo con delicadeza. «Abuela dice que algún día sabré de dónde viene». Rafael sintió como un leve temblor le recorría los dedos, pero no por debilidad física. Aquella pieza tenía una forma que su memoria reconoció antes que él mismo. No quería precipitar conclusiones, pero el desgaste del metal coincidía demasiado con uno que había visto años atrás, en el joyero de su hijo. Isabel, notando el silencio que se había extendido, sirvió un plato de galletas caseras para aliviar la tensión. Lucía, ajena al nudo que comenzaba a formarse en el pecho de Rafael, continuó con la sinceridad habitual de los niños. «Mi mamá siempre decía que mi abuelo tenía manos grandes y fuertes». Miró las de Rafael apoyadas sobre la mesa, como las suyas. «Lucía», susurró Isabel en tono de advertencia. «Pero es verdad», insistió la niña, tomando la mano de Rafael con naturalidad, como si ese gesto no significara nada especial. Rafael se la dejó tomar un instante. Los dedos de la niña eran cálidos, confiados, y esa confianza le removió un recuerdo que creía oxidado. Retiró la mano despacio, no por rechazo, sino porque sentía abrirse dentro de él una sospecha que le daba miedo mirar de frente. La cena transcurrió con más calma. Lucía hablaba de su profesora de los juegos del recreo, de una paloma que había entrado al aula causando risas. Rafael la escuchaba sin apartar demasiado la vista, sorprendida por la serenidad que aquella voz le provocaba. Hacía tanto tiempo que ningún niño se sentaba cerca de él, que casi había olvidado la sensación de ligereza que trae la inocencia. Mientras untaban pan con aceite, una costumbre que Isabel mantenía desde joven, Lucía lanzó una de esas preguntas que desarman. «¿Usted ha sido abuelo alguna vez?» Isabel abrió los ojos de par en par. Lucía Rafael no se molestó. La pregunta, simple como era, le cayó como un golpe suave pero certero. Miró la ventana donde las gotas resbalaban formando caminos inciertos. «No», respondió en voz baja. «No que yo sepa». Lucía ladeó la cabeza como si esa respuesta no terminara de encajar con lo que estaba percibiendo. La niña rebuscó otra vez en su mochila y sacó una fotografía vieja doblada en las esquinas. «Esta es mi mamá cuando era joven», explicó. «Y este es mi abuelo. Bueno, el que debería ser mi abuelo. Nunca lo conocí». Ella le tendió la foto sin pensar en el impacto que causaría. Rafael la tomó con los dedos un poco tensos, esta vez por nervios, no por mareo. En la imagen aparecía un hombre joven. Llevaba un reloj metálico en la muñeca, el mismo modelo, el mismo brillo.
Incluso el rasguño en la correa estaba en el lugar exacto. Rafael sintió cómo el latido se le aceleraba no por sorpresa, sino por reconocimiento. Tragó con dificultad y mantuvo la foto un segundo más antes de hablar. Ese reloj. Yo lo he visto antes, murmuró, sin lograr esconder la conmoción. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos, llena de una ingenuidad que cortaba hondo. Donde preguntó sin imaginar que acababa de abrir una herida que llevaba demasiado tiempo dormida. La noche después de ver la fotografía, don Rafael casi no durmió. El recuerdo de aquel reloj idéntico al que su hijo llevaba antes de desaparecer de su vida lo golpeaba una y otra vez, como un eco imposible de acallar. Intentó convencerse de que sería una coincidencia que muchos relojes podían parecerse, pero algo dentro de él insistía en que no era un parecido cualquiera. Se levantó antes del amanecer, abrió la ventana del pequeño piso donde vivía y dejó que el aire fresco del Guadalquivir le rozara el rostro. El cielo seguía oscuro, pero las primeras luces anaranjadas empezaban a encender el río como pequeñas brasas. Mientras escuchaba el murmullo lejano del barrio que despertaba, se preguntó si su regreso a Sevilla no había sido un error. O quizá un llamado que no había sabido interpretar. A media mañana decidió salir. Necesitaba despejar la mente, aunque intuía que cualquier paseo terminaría llevándolo cerca de la casa de Isabel. Caminó despacio por las calles empedradas. Algunos vecinos lo saludaban con esa cordialidad tranquila del barrio, y él respondía apenas inclinando la cabeza. Estaba demasiado atrapado en sus propios pensamientos. Aquella niña, el colgante, la fotografía. Era como si el pasado hubiera encontrado un camino de regreso hacia él. Y aún así, en lugar de alejarse algo, lo impulsaba a seguir avanzando. Terminó llegando a la cafetería habitual, donde solía tomar su café solo. El cielo estaba más claro que días anteriores. Un sol tímido iluminaba las mesas de la terraza. Rafael se sentó en el interior buscando un poco de orden en medio del torbellino de su mente. La camarera lo reconoció y se acercó con amabilidad. Lo de siempre. Don Rafael, él, asintió, aunque el simple pensamiento del café le revolvía el estómago. Desde la noche anterior arrastraba una inquietud que no conseguía soltar. Mientras esperaba, vio por la ventana a Isabel y a Lucía doblando la esquina. La niña saltaba de baldosín en baldosín, como si el suelo fuera un juego secreto solo para ella. Isabel reía con esa dulzura tranquila que solo las abuelas poseen. Rafael sintió que el aire se le detenía unos segundos. No sabía si estaba preparado para enfrentarse a ellas, pero ya no había dónde esconderse. Entraron. Lucía lo vio enseguida y corrió hacia él con la espontaneidad que la caracterizaba. Don Rafael exclamó mientras se acomodaba frente a él. «Abuela dice que hoy huele a pan calentito». «Usted lo ha olido». Rafael intentó sonreír, pero el gesto le salió tenso. «Sí lo he notado», respondió en voz baja. Lucía lo observó con más detenimiento. «Está más serio que ayer», dijo sin malicia. «A lo mejor soñó algo feo». Isabel se sentó a su lado y lo examinó con preocupación sincera. «No tiene buena cara». Durmió mal. Rafael dio un sorbo al café recién servido, pero el sabor le resultó más amargo que de costumbre. Sabía que debería preguntar algo, buscar respuestas, pero temía que una sola palabra lo delatara. Lucía, ajena a la lucha interna del hombre, abrió su mochila y sacó un cuaderno lleno de dibujos. «Mire, dibujé una casa con un naranjo al lado. Mi mamá decía que algún día viviríamos en una casa así». Rafael sintió un impacto breve, como si una puerta olvidada se abriera dentro de él. Su hijo también hablaba de una casa con naranjos. Era uno de esos detalles que había intentado enterrar hace años. Intentó ponerse de pie, pero la silla se deslizó apenas y tuvo que apoyarse en la mesa. «Necesito un poco de aire», murmuró. Isabel le tocó el brazo con suavidad. «¿Seguro que se encuentra bien?» «Sí». «Solo necesito caminar», mintió sabiendo que la verdad era otra si se quedaba un segundo más. Temía que el pasado se le cayera encima sin darle tregua. Lucía lo siguió con la mirada confundida por la manera en que él se alejaba.
Había algo extraño en su forma de sostener el bastón, en la rigidez de sus hombros, en el modo en que respiraba como si cargara un peso que nadie más veía. Rafael salió del café casi a ciegas. El aire exterior le golpeó el rostro y sintió como el corazón aceleraba a un compás desordenado. No sabía si debía huir o quedarse a enfrentar la verdad o enterrarla aún más profundo. Pero aquel reloj de la fotografía seguía ardiendo en su memoria insistente, reclamando ser reconocido. Desde la mesa, Lucía observaba cómo su figura se alejaba por la calle. Su ceño se frunció lentamente, como si algo dentro de ella empezara a encajar sin saber todavía cómo expresarlo. Miró a su abuela y luego hacia la puerta por donde Rafael había desaparecido. Con voz pequeña, casi un susurro, preguntó: «¿Dije algo malo?». La mañana siguiente, don Rafael despertó con una sensación pesada en el pecho, como si la noche no le hubiera dado descanso, sino más dudas. El recuerdo de la fotografía que Lucía le había mostrado seguía ardiendo en su memoria insistente. Intentó distraerse preparando un café, pero apenas pudo beber un sorbo. El simple aroma le revolvió el estómago. Evitó mirarse en el espejo, temiendo encontrar en él el reflejo de un pasado que siempre había preferido no enfrentar. Salió temprano a caminar por Triana. El barrio estaba ya despierto, olor a pan recién salido del horno, vecinos saludándose desde los balcones, el sonido del río mezclado con el canto de los pájaros. Todo parecía encajar en la vida cotidiana del barrio, pero su interior seguía revuelto como si una marea en silencio lo arrastrara. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron otra vez a la cafetería de siempre. Entró buscando estabilidad, aunque sabía que nada estaba estable dentro de él. Se sentó en su mesa habitual. La camarera lo saludó con la simpatía de siempre, pero él apenas alcanzó a devolverle un gesto. Su mirada parecía perdida, atrapada en la imagen del reloj de la fotografía, idéntico al que su hijo llevaba en su juventud. Cuando la puerta del local se abrió, reconoció enseguida las voces de Isabel y Lucía. La niña entró con su energía de siempre y corrió hacia él sin dudar. «¿Ha venido antes hoy?», don Rafael preguntó sonriendo. Él trató de sonreír, pero el gesto se apagó enseguida. «Solo necesitaba caminar un poco», respondió con voz tenue. Isabel lo observó con atención. «Sigue con mal color». ¿Durmió algo?», Rafael no quiso responder. Lucía, ajena al desorden interno del hombre, sacó un dibujo de su cuaderno. «Hoy hice un río, mire. Mi mamá decía que yo nací un día de mucha lluvia». El dibujo le remeció un recuerdo inesperado. Su hijo también amaba los ríos, los paseos cerca del agua, los planes que nunca llegaron a cumplirse. La conexión era demasiado fuerte como para ignorarla. Un mareo súbito le recorrió el cuerpo. Intentó sostener la taza, pero las manos le fallaron. Lucía lo notó enseguida. «Don Rafael, ¿está bien?». Intentó ponerse de pie, pero el suelo pareció perder firmeza y la vista se le desenfocó. La camarera pidió ayuda en voz alta, justo en el momento en que el cuerpo del hombre cedía y caía hacia un lado. En medio del caos, fue la niña quien reaccionó primero. Se arrodilló junto a él y tomó su mano con fuerza. «Don Rafael, no se vaya, por favor», exclamó con una voz que se quebró al instante. Su súplica detuvo el movimiento de varios clientes del jates del local. Rafael abrió los ojos apenas. Entre sombras y claridad, vio el rostro de la niña y por un instante, en aquella expresión angustiada, reconoció la mirada de su propio hijo cuando era pequeño. Era un ruego simple, sin condiciones. «No sé quién es para mí», balbuceó Lucía mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Pero no quiero perderle». Isabel se arrodilló junto a su nieta, acariciándole la espalda con una mano temblorosa. Rafael sintió un calor extraño abrirse paso en su pecho, mezcla de miedo de verdad y de una revelación que se asomaba por fin, tras tantos años de silencio. Los paramédicos llegaron rápido. Lo subieron a la camilla con suavidad. Rafael intentó decir algo como si necesitara dejar una puerta abierta, y apenas logró murmurar unas palabras que solo Lucía alcanzó a oír.
No te vayas, pequeña. La niña estiró la mano buscando la suya, pero la puerta de la ambulancia se cerró suave, casi como un telón que marca el fin de un acto inevitable. El vehículo se alejó con la sirena tenue perdiéndose por las calles angostas del barrio. Lucía quedó inmóvil respirando entre sollozos, incapaz de apartar la mirada del punto donde la ambulancia había desaparecido. Luego miró a su abuela con la voz todavía temblorosa, pero llena de una intuición profunda casi adulta. Abuela, si él es parte de nuestra familia. El pasillo del Hospital Virgen del Rocío tenía ese silencio particular de los lugares donde el tiempo parece detenerse. Doña Isabel avanzaba despacio con Lucía bien agarrada de la mano, mientras buscaban la sala donde habían llevado a don Rafael. La niña no decía nada. Solo miraba el suelo arrastrando la punta del zapato en cada paso como si aquel gesto pudiera aliviarle la inquietud que llevaba en el pecho. Aunque el hospital era grande, blanco e impersonal, a Lucía le parecía demasiado pequeño para contener todas las preguntas que empezaban a agolparse en su corazón. Cuando por fin encontraron la sala de espera, una mujer de aspecto profesional se puso de pie al verlas llegar. Llevaba un maletín oscuro y un gesto serio, aunque no frío. «Ustedes deben ser la familia de...», comenzó deteniéndose al ver el titubeo de Isabel. «Somos sus... amigas», respondió la anciana con una sinceridad que temblaba. La mujer asintió con suavidad. «Me llamo María Montes. Soy abogada de don Rafael. Él pidió que las avisaran». Lucía levantó la cabeza en cuanto oyó su voz, dando un pequeño paso hacia adelante. «¿Está bien?», preguntó con un hilo casi roto. «Los médicos ya lo están estabilizando», respondió María. «Pero hay algo que necesitan saber». Las acompañó hasta un banco junto a la pared. Desde el gran ventanal se veía el parque del hospital con los naranjos brillando bajo el sol de media mañana. María abrió su maletín y sacó un sobre que estaba guardado con demasiado cuidado para ser un simple documento. La madre de Lucía dijo en voz baja intentó contactar con don Rafael hace muchos años. Envió esta carta a su empresa, pero nunca llegó a él. Alguien la archivó sin avisar. Isabel llevó una mano al pecho conmocionada. Lucía observaba el sobre como si fuese una pieza perdida que por fin regresaba a su sitio. Ella creía que Rafael debía saber que tenía una nieta, continuó María. Y ahora, creo que él también lo siente así. Lucía tragó saliva. ¿De verdad? Él quería conocernos. Más de lo que imaginas, respondió María con una ternura inesperada. A veces los adultos tardamos demasiado en entender lo mismo que un niño ve enseguida. Poco después un enfermero salió de la sala y anunció que don Rafael quería verlas. Al entrar lo encontraron recostado pálido pero consciente. Sus ojos cansados pero cálidos se iluminaron al ver a Lucía. Ella dudó un instante antes de acercarse temerosa de romper algo frágil, pero él extendió la mano con un gesto tan suave que disipó toda duda. «Ven aquí, pequeña», susurró. Lucía se acercó y apoyó su mano en la suya. Rafael inspiró hondo, como si aquel simple contacto lo anclara de nuevo al mundo. «He pasado demasiados años huyendo de lo que importaba», dijo con voz temblorosa. «Y ahora, si tú quieres, me gustaría ser familia». Lucía lo miró sorprendida, sintiendo cómo una emoción dulce le subía hasta los ojos. «Yo ya lo sentía así», respondió dejando que su cabeza descansara un momento en la mano del hombre. Isabel observó en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas, agradeciendo un instante que la vida parecía deberles desde hacía tanto. María cerró la puerta con suavidad dándoles un momento de intimidad. Desde el pasillo se escuchaba el ruido distante de carros y voces de médicos. Pero dentro de la habitación todo parecía en suspenso, como si la historia entera de Rafael estuviera volviendo a escribirse en ese abrazo silencioso. Con las semanas, Rafael se recuperó lentamente. Regresó a Triana, donde Isabel y Lucía lo recibieron como si siempre hubiera pertenecido al barrio. Ya no caminaba con la rigidez anterior. Parecía más ligero, como si cada conversación y cada gesto compartido con ellas le devolvieran algo perdido.
Un mes después invitó a varias personas al pequeño centro comunitario del barrio para anunciar la creación de un fondo destinado a ayudar a ancianos solos y a niños sin apoyo familiar en Sevilla. Este proyecto, dijo con voz firme, nace de un corazón que pensaba que ya no podía sentir. Pero ustedes miró a Isabel con gratitud, y sobre todo tú miró a Lucía me enseñaron lo contrario. La niña levantó la mano con timidez. Puedo ayudar, abuelo Rafael, sonrió con esa ternura que solo los lazos verdaderos pueden despertar. Tú serás mi corazón en esto. Y así, entre las sombras cálidas de aquella sala y el murmullo de los vecinos curiosos, Rafael entendió que después de una vida entera, huyendo del amor, por fin, había encontrado un hogar. A veces la vida nos sorprende con segundas oportunidades, que llegan en silencio, como aquella tarde en que don Rafael encontró en una niña desconocida la luz que llevaba décadas sin ver. No fue el destino quien tocó su puerta, sino la ternura insistente de Lucía, capaz de abrir grietas en un corazón que había aprendido a vivir encerrado. Y en ese pequeño círculo formado por ella, Isabel y él, nació un hogar nuevo construido no con paredes, sino con gestos sencillos, que curan lo que el tiempo había dejado sin resolver. Si esta historia te ha conmovido, comenta el número 1. Si crees que podría mejorar, déjame un 0, y estaré encantado de escucharte. Al final, Rafael descubrió que la familia no siempre se hereda. A veces se encuentra, se reconoce y se elige. Las heridas del pasado no desaparecen, pero se suavizan cuando alguien nos toma la mano con sinceridad. Porque el amor ese que no exige nada, y lo da todo, tiene la fuerza de devolvernos al camino que creíamos perdido. Y como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un solo gesto de bondad puede guiarnos por los tramos más oscuros de nuestra historia. Te invito a reflexionar un instante. ¿Cuántas veces un pequeño acto de cariño ha cambiado el rumbo de tu propia vida? Si esta historia tocó tu corazón, comparte este momento con quienes también valoran la calidez humana. Y si deseas seguir escuchando relatos que abrazan el alma, estaré aquí para acompañarte.